Hola, buenas noches. Comenzaremos la exposición correspondiente al certamen 1 del tema de gestión de ventas, donde iniciaremos definiendo el proceso de compra. Cabe señalar que en el proceso de compra, primero existe la necesidad, ¿no es cierto? Hay que identificar la necesidad que requiere satisfacer el consumidor, ¿ya? Posteriormente, aquel requiere información del producto, ¿no es cierto?, para poder identificar, ¿no es cierto?, cuál es el que más, en definitiva, podría acomodarse a la necesidad o al deseo que requiere cubrir, ya principalmente por búsqueda de canales internos como recomendaciones, datos de familiares, datos de colegas, ¿no es cierto?, de algún producto que haya generado una experiencia positiva en una tercera persona. Posteriormente viene un proceso de evaluación donde el consumidor, en definitiva, lo que hace es buscar, ¿no es cierto?, las características de un producto en especial en el mercado o en la industria, que le va a permitir tomar la decisión final para poder acceder a la siguiente etapa, que es la etapa de la compra, donde en esta etapa principalmente el cliente ya está decidido por sus impulsos, ¿no es cierto?, para poder efectuar el proceso de compra del producto, ya sea a través de un canal digital o un canal presencial, offline, online, ¿no es cierto?, para que el cliente en definitiva logre acceder a satisfacer la necesidad en su 100%. Posteriormente viene la post-compra, donde se refleja la experiencia de la utilización del producto o del servicio, donde los clientes principalmente lo ensamblan o lo generan en un blog, a través de una encuesta telefónica, a través de una encuesta a través de la vía web o de la plataforma con la cual generó la compra del producto, valga la redundancia. Pasaremos ahora a identificar cómo se han comportado los productos de la industria tecnológica en Chile, pre-pandemia, durante la pandemia y post-pandemia. Cabe señalar que antes del estallido social y antes de la pandemia, los clientes, los consumidores chilenos eran consumidores muy poco informados, ¿no es cierto?, donde eran muy pasivos, donde no se informaban básicamente de las regularizaciones del mercado, donde el acceder a un producto principalmente se daba por actualizar un electrodoméstico o un smartphone o un computador, ¿no es cierto? Y por lo general el consumidor lo generaba de manera presencial, o sea, el consumidor era sujeto a ir a la tienda, a ir al mall, ¿no es cierto?, buscar el producto, revisar sus características, tocarlo, verlo, conocerlo, pero no tenía la capacidad de utilizar los medios digitales. ¿Ya? Es un consumidor poco exigente, un consumidor que la postventa no le daba mucha importancia y el mercado tampoco le daba la importancia que corresponde, sobre todo en el área del retail, ¿ya? A lo que es la postventa y la experiencia de compra de cada cliente. Son consumidores que en definitiva las necesidades eran muy paulatinas, por así decirlo, o muy parecidas, donde básicamente en el área de la tecnología se daba mucho por una posición social. Durante la pandemia, con la llegada de este virus, se cambió el hábito y la forma de vivir de la gran mayoría de los chilenos. El acceso a la tecnología fue un producto o fue una industria que logró incrementar radicalmente sus ventas, ¿no es cierto?, en el área del e-commerce, el comercio digital, que poco a poco fue instaurándose en la idiosincrasia de Chile. O sea, hoy en día, lo que podíamos observar durante la pandemia fue que lo que era la educación online se veía años de luz, lo que es el tema de la entretención, el gimnasio en la casa. Muchos chilenos tuvieron que adecuar sus hogares para poder optar a esta nueva forma de vivir durante el confinamiento. Los computadores, los smartphones, los electrodomésticos que ayudaban a optimizar los tiempos durante el hogar o en el proceso de estadía del hogar, más considerando que los niños no estaban yendo al colegio, que la educación estaba de manera remota, que el teletrabajo también llegó para quedarse, generaron instancias de compra muy elevadas, y el e-commerce o el comercio digital fue, producto también de la tecnología, tuvo un impacto muy, muy importante en la sociedad chilena. Ya las necesidades cambiaron. O sea, hoy en día el cliente, el consumidor durante la pandemia necesitaba de una buena conexión a internet, de poder, el vitrineo, por así decirlo, que ya antiguamente era físico, hoy en día en los marketplaces, que son los malls digitales, ya era una costumbre. El cliente podría, o ciertos consumidores ya vitrineaban una vez a la semana, 2 veces a la semana o 3 veces por semana los productos que deseaban adquirir. La adquisición de sus insumos básicos, por ejemplo, lo que era la ida al supermercado o que ellos iban a la feria, ya utilizaban los servicios de delivery.
ya servicio de delivery a través de los smartphones, a través de WhatsApp, a través de plataformas de aplicaciones digitales que instauraron los hipermercados como Jumbo, como Líder, como la cadena Cencosud, que en definitiva permitían que los chilenos pudieran acceder a estos insumos básicos de sobrevivencia en sus hogares. Si bien es cierto, con el e-commerce, durante la pandemia generó que el cliente o que el consumidor se informara mucho más de las regularizaciones que implicaba el e-commerce o la llegada del e-commerce a Chile, sobre todo en el ámbito de la industria del retail. Ya hoy en día el retail se está adecuando aún a estas normativas y a esta experiencia de compra que los clientes siguen manteniendo día a día. Durante la pandemia podemos ver que, como le explicaba anteriormente, que las cifras y las estadísticas aumentaron considerablemente los productos de la tecnología, sobre todo los computadores. Hay un caso muy ejemplificador que, por ejemplo, en el caso de la educación, de aquellos hogares que mantenían un notebook o un PC portátil en la casa, si mantenías 3 hijos que necesitaban conectarse a la misma hora a sus clases educacionales, ya se generaba la necesidad de satisfacer cada uno de sus chicos con un PC. O sea, el smartphone también, ¿no es cierto?, complementaba la conexión a estas videollamadas, a estas teleconferencias por Zoom, a que un tablet también le servía al papá o a los padres trabajadores para poder acceder a sus reuniones laborales, ¿no es cierto?, a poder acceder a sus clientes, ¿no es cierto?, a poder retomar el trabajo desde sus hogares, y que en definitiva generó instancias de un alto consumo de la tecnología, también involucrado por un acceso al retiro de los 10%, que fueron aquellas estrategias que apalearon la crisis económica que se generó también durante la pandemia. O sea, hubieron eventos de Cyber Day, Black Day, el Cyber Monday, que en definitiva los clientes observaron que podían acceder a mejores ofertas a través del comercio digital, ¿no es cierto?, a mejores ofertas en cuanto a precio-calidad, a que ya no tenían que desplazarse a un mall o a una tienda físicamente para poder acceder a este producto. Y tiene como principal objetivo también un cuidado desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de la salud de cada uno a través de la pandemia que estamos viviendo aún. Ya, si bien es cierto, estos productos tecnológicos apalearon y fueron una herramienta y un puente para que las familias aún pudieran estar conectados también con sus otros familiares que quizás estaban muy cerca, pero por las medidas de restricciones sanitarias eran necesarios para poder establecer una videollamada, para poder establecer un contacto a través de WhatsApp, para poder visualizar a través de las redes sociales cuál era el acontecer de Chile, ¿no es cierto?, cuál era el acontecer de la pandemia, y a través también de los televisores, de los electrodomésticos, también que hacían de alguna manera un poco más fácil y llevadera, entre comillas, el encierro y la entretención de los hogares en términos de los niños, en términos de la información para el hogar, en términos de saber qué es lo que está pasando en el mundo. Posteriormente, post pandemia, hoy en día, año 2022, podemos observar y podemos analizar que estos hábitos ya se quedaron, llegaron para quedarse. Hoy en día el comercio digital es boom, es parte de la industria, y hoy en día el consumidor chileno es un consumidor mucho más informado, mucho más exigente. La pandemia generó también que los chilenos también nos preocupáramos sobre el cambio climático, sobre el impacto que tienen algunos productos en el medio ambiente. El comercio digital nos permite acceder a tantas características del producto como también observar cuál es el impacto medioambiental que tiene cada uno de ellos. En definitiva, hoy en día existen consumidores que son mucho más informados en cuanto a las regulaciones, en cuanto a los derechos que tiene el consumidor a través de estos organismos que logran fiscalizar a todas estas grandes empresas de retail, donde hoy en día, si bien es cierto, existen grandes ofertas, grandes productos con alternativas de precio-calidad muy satisfactorios, pero en definitiva el cliente ya tiene la opción de probar este producto y ver si realmente satisface la necesidad, y si no lo satisface lo puede devolver. Antiguamente no existía eso. Hoy en día los clientes en definitiva están saciando necesidades, ¿no es cierto?, de manera más inmediata. Por ejemplo, ya el servicio de delivery, si bien es cierto, también llegó para quedarse en los distintos rubros de la industria, en la gastronomía, en lo que es el insumo de enseres básicos, en lo que es la tecnología. También el cliente está preocupado de su economía y de sus finanzas. Hoy en día, si existen productos que tengan despachos costo cero, los van a preferir. Si el cliente tiene la opción de que puede retirar en tiendas, con la apertura del confinamiento lo va a seleccionar, porque ya es una reducción de los costos. Hoy en día el bolsillo de los chilenos, en definitiva el ingreso familiar cada vez se cuida más. Y en definitiva, la tecnología genera, y estos productos de tecnología generan mayor información, mayor acceso a la información, puedes cotizar, puedes comparar,
puedes visualizar incluso productos de otras naciones, ¿no es cierto? De otras naciones que en definitiva también pueden generar un costo de despacho en términos de tiempo un poquito más holgado, pero hay algunos comercios que también te ofrecen costo cero. Entonces, la tecnología fue uno de los pilares fundamentales para poder sobrellevar esta pandemia y que ya lo vemos arraigado en la idiosincrasia de los chilenos. Hoy en día ya se está mirando mucho al comercio a través de los smartphones, a través de las redes sociales, donde ya se vende por Instagram, donde ya tú puedes comprar por Facebook, donde en un futuro ya vas a poder comprar a través de tu Smart TV, ¿no es cierto? Las grandes empresas de retail ya se están acomodando a estas nuevas regulaciones, ¿no es cierto? Y también con la mira en que uno de los gigantes del retail puede llegar a Chile, que es Amazon. Amazon es una de las empresas gigantes a nivel mundial en cuanto a lo que es retail, y en definitiva el retail chileno ya tiene un modelo que es Amazon, o sea, en definitiva nos va a guiar a que cada vez se regularice más este comercio, que satisfaga más las necesidades de los clientes, que en definitiva el cliente tenga la libertad de acceder y devolver algún producto, y que también pueda tener respuestas positivas a lo que es la postventa, porque si bien es cierto, la postventa antiguamente no era un área que era demasiado explorada por las grandes tiendas, hoy en día sí se le está dando el peso que corresponde, porque un cliente que tiene una mala experiencia claramente no va a volver a comprar en esa empresa, ¿no es cierto? No va a volver a recomendar el producto, no va a recomendar a la institución, la imagen de la empresa se va a ver manchada a través de todos estos reclamos que hoy en día existen de estos organismos que regulan la compra de los productos. Hace poco tuvimos una tarea sobre un caso del CERNAP de los tantos reclamos que existían por un Cyber Monday, un Black Day, que no cumplía con la logística de entrega de los productos, ¿no es cierto? Porque los clientes hoy en día son más sencillos y en definitiva se está dando un fenómeno a través de las redes sociales. Hoy en día las redes sociales han dado pauta para que los pequeños emprendedores puedan exponer sus productos, ¿no es cierto? Donde los clientes, donde el consumidor hoy en día le está dando prioridad a los emprendedores, al producto nacional, a través de la tecnología. Entonces, es un punto importante a destacar que están cambiando los hábitos de consumo a través de las preocupaciones sobre el medio ambiente, a través de las características de los productos, de la comparación, de la cotización, a través de la compra del e-commerce, lo que es el comercio digital. Y para terminar, solamente mencionar que durante la pandemia, en la pandemia durante el mes de agosto, las cifras son abismantes, o sea, el comercio digital aumentó un 190%, lo que es las compras del retail, lo que es la computación aumentó un 297%, y lo que es la electrónica en un 204% respecto al año 2019, son cifras abismantes. Entonces, la tecnología sí fue un punto clave para poder combatir la pandemia. A continuación dejaré a Marjorie Salinas, quien seguirá con el comportamiento de los productos de la entretención. Ya, gracias Julián. Cuando se habla de la industria del entretenimiento, esto abarca a todas las empresas o instituciones dentro de la economía cuyo objetivo es generar productos de comunicación y cultura para que los consumidores puedan utilizar en su tiempo de ocio y esparcimiento. Bueno, el entretenerse es una parte como fundamental de la vida del ser humano, como es comer y trabajar, porque incluso en los momentos difíciles de crisis, las personas buscan una manera de poder distraerse o actividades que le puedan generar diversión. Es por eso que cuando se habla del entretenimiento es muy vasto, abarca muchas como subindustrias, ya que los estímulos que existen en el mercado son mucho más altos, incluso que el consumo masivo y los servicios. Pero lo podemos desglosar en los siguientes grupos, que incluye el cine y la televisión, los juegos y los videojuegos, la radio, las editoriales, los diarios y las revistas, el teatro, la música y, por último, los medios digitales. Esta industria no discrimina edades ni sectores sociales, ya que todos en realidad buscamos en algún momento distraernos. Ahora, ¿cómo afectó la pandemia a esta industria? Bueno, antes de la pandemia el consumidor chileno tenía un comportamiento más despreocupado, ya que a nivel macroeconómico también Chile era visto como un país estable económicamente, con una baja inflación y una tasa de desempleo bajo igual. El consumidor también tenía más adquisición para consumir a través del crédito. Entonces podríamos decir que el cliente, o sea, el consumidor chileno era antes de la pandemia un poco más impulsivo y tenía más como poder adquisitivo para invertir en esta área de la industria. Dentro del contexto de lo que es el cine y la audiencia, según la encuesta nacional de participación cultural, era el más alto, con el 43%, y después lo seguían lo que eran los eventos musicales, con un 30%. Ya, en cuanto a la frecuencia que se utilizaban los otros medios, como escuchar radio, ver televisión,
también eran más o menos estables. El más bajo era el de juegos de video. Durante la pandemia, las cosas fueron cambiando y el consumidor se transformó en un consumidor que con más miedo por lo que se estaba viviendo por el tema de la pandemia. Entonces su prioridad era consumir productos de primera necesidad, dejando un poco de lado lo que era el tema de la entretención. Obviamente afectó mucho al área del cine y el tema de los conciertos porque se vieron obligados a cerrar y a cancelar sus conciertos y todo evento que fuera obviamente con público. Entonces fue lo que se vio más afectado, pero le abrió las puertas a todos los medios digitales y se vieron la obligación de innovar. Entonces, de acuerdo al Observatorio Digital de la Música chilena, en su informe muestra que hubo una baja del 90% de los eventos en vivo, pero se abrieron otras posibilidades como los medios digitales, como mencioné anteriormente, tales como Apple, Spotify y Deezer. Ya se abrieron nuevas posibilidades de hacer conciertos vía streaming y escuchar música y podcast. ¿Ya? En cuanto a la televisión y el cine, también se vio un incremento en las plataformas, como Netflix, Amazon Prime, HBO, Disney Plus, siendo Netflix el que llevaba la delantera con un 88% de los consumos. Dentro de estas encuestas igual se muestra que la población chilena dedicaba de 3 a 5 horas en estas plataformas y algunos tenían suscripciones hasta en 2 aplicaciones de televisión. Bueno, luego de la post-pandemia, bueno, en la actualidad el consumidor chileno igual se encuentra un tanto miedoso y renuente al consumo en general, pero porque además de eso tenemos que sumarle la crisis económica. Pero ya de a poco se están reabriendo ¿cómo se dice? Las posibilidades de asistir a eventos en vivo, lo cual también se está reactivando de a poco, ya que no es lo mismo asistir a un concierto vía streaming que de forma presencial, donde uno vive todas las emociones y como ver al artista también. También se han reabierto los cines, pero el que ha aumentado con mayor número con el mayor número de utilizar el servicio son los videojuegos, ya que incluso post pandemia siguen aumentando el porcentaje de personas que entran en el mundo del game. De hecho, en esta fecha, el primer trimestre del 2022, perdón, se hizo una encuesta y aumentó en un 20% en comparación al año pasado. Entonces, en esta industria como de la entretención y el tema de los videojuegos y todas las medios digitales se incorporaron para mantenerse en el tiempo en realidad de lo que es la sociedad en nuestra cultura chilena. Y ahora los dejo con Gonzalo, que va a hablar de la educación. En el ámbito de la educación, nosotros nos centramos en cómo ir evaluando el proceso de decisión, poniendo un caso en específico, que fue el que estaba aquí abajo. Alguien que busca obtener un título técnico profesional o profesional en una institución superior, pensando en asistir presencialmente porque sea cerca del trabajo o de su residencia y que tenga flexibilidad y compatibilidad laboral con su vida familiar. Ese es el caso. Alguien que tenga esa necesidad, que quiera suplir esa necesidad. Pre-pandemia, podíamos ver que podíamos buscar algo primeramente cercano a la casa, una universidad con prestigio, una universidad que tampoco, que el costo que tuviera no fuera tan alto, por supuesto, para poder cubrir no solamente los gastos del arancel, de la matrícula, sino que todos los gastos asociados a los estudios. Y aquí, ¿cómo vamos buscando que el parámetro de búsqueda? Son primeramente, como decía Julián, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, la buena o mala experiencia de ellos en cierta universidad o de cierto amigo. También otra fuente de información, por supuesto, son las mismas páginas de la universidad, las áreas de admisión de cada universidad. Otra fuente son las páginas de tendencias, tanto de ingresos, de empleabilidad, también de vocación, porque a veces, por más que yo esté trabajando y quiera quizás especializarme en algo similar a lo mío, puede también surgir la idea de tomar algo distinto.
o un área que no domina en este momento. Entonces, hay varias fuentes de información, incluso la televisión, la radio, porque constantemente, dependiendo del público objetivo, en este caso es una persona trabajadora. Generalmente en la radio es posible que en el trabajo hay una radio y hay un anuncio, y también, por supuesto, en los anuncios vía email, que llegan generalmente con correos, con anuncios de nuevos cursos, de nuevas capacitaciones, incluso de nuevas carreras. Por lo tanto, en el ítem de búsqueda, ¿qué elementos de búsqueda? Tenemos varios. Luego, en la evaluación, ¿qué buscábamos? Como ya comentaba, prestigio, cercanía, costo, la malla, cuánto dura, ¿qué otro elemento podríamos haber buscado? En ese momento, quizás que fuera online, quizá era descartable. ¿Por qué? Porque se veía mal, porque se veía que era débil, quizás tenía un cierto desprestigio que fuera online. Pero vino la pandemia, y bueno, vamos a continuar. ¿Y, y cómo hacemos una vez que tomamos la decisión? ¿Cómo concretábamos la compra? ¿Cómo concretábamos la admisión? Lo más probable que era ir directamente a la universidad, ir directamente al centro de formación técnica y llevar los papeles digitales, o sea, en presenciales, llevar los papeles físicos, presentarlos, que nos hicieran firmar el contrato, y después, ¿cómo evaluamos esa compra? Esa compra se evalúa quizás semestral o trimestralmente, dependiendo de la modalidad, por medio de la evaluación de desempeño de docente. Más adelante, si nos titulamos, también seguimos evaluando la compra por medio de la red de exalumnos. Y también existe una forma de evaluar la compra que hemos hecho por medio de los pares evaluadores de las acreditaciones, porque toman a estudiantes o a exalumnos, incluso a trabajadores, y después, si uno es empresario, también puede llegar a evaluar la compra que hizo quizás hace muchos años. Entonces, esa es la forma que era previa. Durante la pandemia, por supuesto, ya, obviamente que el prestigio mandaba, pero los medios de información ya no era posible ir directamente a la universidad o ir al centro de formación técnica a buscar información. Todo era vía web, un WhatsApp, una videollamada, con el call center, pero todo era de manera online, en este caso a distancia. ¿Y qué buscamos acá? Aquí no solamente en este momento se abre la búsqueda, porque ahora me permite, como no puedo salir, pero a un clic puedo viajar a cualquier lugar. Me puedo conectar con cualquier universidad, no solamente la universidad más cercana, sino que una universidad que quizás no puedo ir a Santiago yo, pero por medio de la web puedo ir, o quizá en otro país, Harvard, Boston, la que nosotros podamos acceder. Si estamos a un clic, podemos hacerlo. Entonces, ahora se empieza forzadamente a llevar las clases online. El sistema tradicional no estaba habilitado, pero tuvieron que adaptarse muy rápidamente y tuvieron que adaptarse los alumnos. Pero habían universidades y centros de formación técnica que ya venían con experiencia online. Por lo tanto, ellos eran buenas propuestas porque ya tenían experiencia en el rubro. Por lo tanto, alguien que desee entrar en este momento durante la pandemia no quiere ir presencial por el riesgo de contagio y ya como ya decía Julián, teniendo ya robusto, teniendo computador, teniendo una buena conexión, me puedo conectar con cualquier lugar. Sigo la concreción de la compra en efectiva. ¿Cómo lo hacía? Todo de manera digital. Mandar una foto del comprobante de estudio, de mi carnet, el pago vía web por medio de plataformas digitales. Sin duda la evaluación continúa siendo de la misma manera. La encuesta docente, la acreditación y los exalumnos. ¿Qué pasó después? Una vez que ya las restricciones de movilización se acabaron, pero ahora la inercia de esta modalidad online y las mejoras de la calidad de vida, significa en menos tiempo de traslado, significa estar en la casa mucho más temprano, otros con teletrabajo durante todo el día y conectarse en el horario que ellos querían. Entonces significaba un gran ahorro de tiempo, ahorro de energía que ahora se podía canalizar mejor para esos estudios y también para la vida familiar. Esa inercia empieza a chocar con la vuelta a la presencialidad. Entonces, de ahí que las clases híbridas empieza a ser un factor ahora, porque el que estaba pensando en ingresar en este post pandemia necesita tener la seguridad de que la universidad donde está entrando o en la institución donde está va a tener, en caso de una nueva pandemia o en caso de nuevas restricciones, va a tener una plataforma robusta para volver a estar online, o incluso tener clase híbrida, por el ahorro de tiempo que significa. La semipresencialidad, en nuestro caso, nos sirve para poder desempeñarnos en distintos ámbitos, tanto laboral, en nuestra vida familiar y también en la parte educacional. Por lo tanto,
ya es aquellas universidades, aquellas instituciones que ya venían siendo online y luego se acreditaron, ahora tomaron fuerza. Y en aquel cliente, en aquel que tiene esta necesidad de poder tener un trabajo cerca de la casa, puede ser una opción, porque perfectamente esa opción le ahorra tiempo. Porque eso es lo que finalmente busca, alguien que quiera estar buscando una flexibilidad laboral con su vida familiar. Entonces, y en el prestigio, estas universidades e instituciones han ido ganando su prestigio debido a lo bien que lo hacen en ese segmento. Las universidades grandes, en este caso nuestras universidades en Chile, han ido potenciando, sin duda, pero no nos quedan cerca de la casa. Por lo tanto, aquellas que están más cercanas y su costo es más ajustado a nuestros presupuestos, sin duda van a seguir siendo la fuente de nuestra elección. En cuanto a las ventas consultivas y cómo se puede hacer digital esta venta consultiva, primeramente debemos recordar que esta venta es 100% centrada en el cliente. No hay un porcentaje para pensar en la empresa, no hay un porcentaje para pensar en el producto. Siempre hay que pensar en la necesidad del cliente. Cómo es el dolor que está en él, que lo identificamos porque es personalizado y porque lo conocemos. Es que desarrollamos un trabajo con profesionalismo a raíz de la relación de confianza que se genera. No le vendo por vender, sino que le vendo porque sé que lo necesita. ¿Y cómo sé esto? Por medio de la información que recopilo del medio, porque tengo bases de datos, tengo tendencias de estudios de mercado, pero aquello que es externo, ahora también necesito escucharlo directamente de él. Él me tiene que confirmar lo que yo estoy escuchando en el medio. Y una vez que yo detecto aquel producto, aquel bien que le puede servir a esta persona, necesito confirmar, hacer una confirmación final de que efectivamente su necesidad es coherente con lo que nosotros estamos entregando. Una vez que se concreta la entrega, ¿qué hacemos ahora? ¿Lo dejamos? No, por supuesto que no. Debe haber un seguimiento en este camino. Debe haber un seguimiento de parte del equipo comercial del área postventa. ¿Cómo seguimos a esta persona para que, primeramente, efectivamente cumpla las necesidades, que nuestro bien, nuestro producto, nuestro servicio cumpla las necesidades? ¿Cómo lo hacemos? Haciendo diferentes encuestas, contactándonos directamente, dejando plataformas, quizás dando algún descuento para que nos responda, porque generalmente no quieren responder, pero si generamos algún enganche, un atractivo para la siguiente compra, es posible que obtengamos retroalimentación para ofrecer una mejor postventa. Es decir, si hay alguna alteración, alguna corrección que hay que hacer, la hacemos, pero con él, porque él es el que nos importa. De esta manera, una de las principales herramientas que tiene el departamento comercial es generar una estrategia de omnicanalidad. Esto quiere decir, anteriormente podríamos haber tenido muchos canales y todos separados, pero es decir, estamos en todos lados, pero no que se comunicaran. De eso se trata la omnicanalidad. Es revisar, auditar la estrategia que sea coherente en todos los puntos de contacto con el cliente. Revisar la interacción que estamos teniendo en cada uno de ellos. En algunos, y por supuesto por medio de ese análisis, revisar y haciendo una segmentación de la audiencia de cada uno y cómo estamos contactándonos en cada canal, para así personalizar ese contenido. En aquella red social de imágenes, la imagen que sea más ajustada a esa persona. En un podcast, el audio, en un foro, el texto, en una noticia, el contenido de la noticia. Entonces, para que el contenido sea no solamente el tema que yo quiero hablar como empresa, sino que sea conectado, como ya hemos sabido, con la necesidad, que esté conectado en este caso directamente con el consumidor. Y así ir reorientando los distintos canales hacia el foco, 100% cliente. ¿Y qué sacamos con hacer muchas cosas, pero si no las probamos y no las medimos? De nada nos sirve revisar toda nuestra estrategia si no la medimos. Y si revisamos y hacemos correcciones y no las medimos. Sin duda, todo esto se tiene que medir dependiendo de la interacción, dependiendo del canal, hay una medida distinta. Pero todas ellas deben orientarnos a poder revisar si estamos efectivamente generando el lazo de confianza. Esa mayor interacción y ese mayor nivel de conocimiento se va revelado en el largo tiempo en mayores ventas, en mayores ganancias.
Perfecto, Gonzalo, muchas gracias. Ahora pasaremos a la pregunta número 3, que tiene relación con la reactivación económica del área del turismo, de la industria del turismo nacional, principalmente enfocada en la estrategia del STDC, que básicamente es un modelo de mercadeo simple, efectivo, orientado a las intenciones del consumidor, ¿ya? En sus siglas en inglés tiene que ver con el See, el Think, el Do y el Care, STD y C. Cabe mencionar que bueno, la industria del turismo ha sido el área más afectada durante la pandemia, bueno, durante el estallido social, pandemia y pospandemia. Ha sido una de las industrias que no ha retomado, no ha reactivado el nivel de ventas que estábamos acostumbrados a visualizar, sobre todo en las zonas turísticas. Sin ir más allá, o sea, nosotros residimos en una región que vive mucho el turismo, y los pequeños empresarios, los microempresarios o los grandes empresarios que están ligados al turismo no han tenido, no han encontrado la estrategia adecuada para poder volver a retomar estos niveles de venta. O sea, en definitiva, el confinamiento los afectó notablemente. Y podemos visualizar en cifras que en definitiva no se han reactivado. El turismo en Chile es una industria que siempre ha generado importantes ganancias dentro de la economía nacional, sobre todo a través de la llegada de turistas extranjeros. Nosotros hemos establecido una estrategia que tiene que ver radicalmente con incentivar el turismo nacional. ¿Ya? Nuestra estrategia tiene relación directamente con básicamente con que el chileno no conoce su país, y eso es una realidad. ¿Ya? Es una realidad que en definitiva algunos dicen que es muy caro, otros que sale más conveniente viajar afuera, pero Chile es un país que está rico de paisaje, de naturaleza, de fauna, de biodiversidad, de cultura, de aspectos endémicos de cada región, de cada provincia, de cada comuna. En definitiva estamos orientando a que, iniciando con un segmento del adulto mayor, para que pueda iniciar y reactivar el turismo. O sea, estamos planteando una estrategia de comenzar con este segmento de los adultos mayores, principalmente en las áreas más pobladas de Chile, que según el último censo, la región metropolitana y lo que es la quinta región del Gran Valparaíso son las áreas más pobladas, donde se concentra prácticamente el 50% de la población del país, ¿ya? Y donde también se concentra la mayor cantidad de adultos mayores. Esta estrategia tiene una relación con establecer rutas regionales que puedan dar a conocer los aspectos culturales, dar a conocer la gastronomía de alguna localidad en especial, dar a conocer las idiosincrasias, cómo vive cada comuna, cada ciudad, cada localidad, y dar a conocer los productos típicos de cada uno de ellos. Muchas veces hay empresarios, hay emprendedores que no tienen las instancias de poder comercializar un producto como lo hacen las grandes cadenas de hipermercado, por ejemplo. Y estas instancias también son estrategias que le permiten generar ingresos a estas familias que en definitiva también han sido golpeadas por esta crisis económica. Entonces, nuestra estrategia está enfocada netamente a la reactivación de lo que es el turismo, que nos golpea en la cultura y que nos golpea en el área de los viajes. Idealmente, si se pudiera establecer una estrategia con el Cernatur, idealmente. Sin embargo, nosotros también hemos establecido estrategias de descuentos a través de estas empresas bueno, estamos orientados básicamente al hospedaje a través de los hostales, que también, hostales locales, regionales y comunales, que también requieren de demandas de este servicio, ¿no es cierto? A diferencia de las grandes empresas que ya tienen alianzas estratégicas establecidas, internacionales, nosotros estamos enfocados a levantar lo que es el microempresario y el pequeño empresario, ¿ya? Todas las estrategias que estamos generando, primero partimos por una estrategia de vincularlos con estas plataformas digitales, hoy en día en la era de la tecnología, con descuentos a través de Airbnb, de Booking, de TripAdvisor, ¿no es cierto?, de buscar descuentos también con todo lo que es las instituciones ligadas a los adultos mayores, por ejemplo, lo que es el IPS hoy en día, lo que es Cabredena, DIPRECA, las cajas de funcionarios públicos, tratar de buscar alianzas que nos permitan llegar a ese segmento en especial que hoy en día tiene la disponibilidad y el tiempo para poder empezar a disfrutar la vida, después de tantos años de trabajo, poder empezar a disfrutar y a conocer su país, ¿ya? Dentro de la estrategia del STDC, nosotros definimos en el sí, que es esta primera etapa que hace referencia a toda la audiencia, a la cual nosotros vamos a llegar, donde queremos que consuman este producto, lo definimos básicamente como pack de rutas regionales para adultos mayores. Comunicaremos el producto y servicio a través de Facebook, que es la red que más utiliza este segmento, más que Twitter, más que Instagram.
llamadas telefónicas, SMS, que son los mensajes de texto, mailing, periódicos, radio, información en centros de asistencia y programas gubernamentales para la tercera edad. La idea es dar a conocer el producto en estos programas gubernamentales que tienen la relación y el día a día con este segmento de prospectos, por así decirlo. En la etapa del SYNC, el PAC de la ruta estará dirigido en esta fase inicial principalmente a los adultos mayores de la región metropolitana y la quinta región, como subsegmento en esta fase inicial, por su dimensión poblacional, como lo mencioné, por los índices de salud mental de estas ciudades que tienen una vida muy agitada, ¿no es cierto?, donde el día se pasa muy rápido, donde hay un estrés muy elevado. A través de estas visitas y orientaciones, en realidad generaremos visitas y orientaciones presenciales en los centros de asistencia, idealmente con personal del Senatur, o reuniones por videollamada, las cuales estableceremos conversaciones directas con los potenciales interesados. Y es aquí donde a través de las videollamadas, que sabemos que a lo mejor quizás no son tan llanos una videollamada, este segmento, la idea es empezar a educarlos y empezar a involucrarlos con este nuevo mundo de la tecnología. Y también se van a dar, estamos generando una estrategia de descuento considerable porque en definitiva todos estos packs para la tercera edad se limitan a un cierto rango de edad, por así decirlo. Nosotros no queremos segmentar a que solamente vayan los dos abuelos del hogar, sino que también pueda ir, si él quiere ir con su grupo familiar, si quiere ir con su hijo y con su nieto, la idea es que también pueda asistir. O sea, en definitiva, el cliente que esté interesado en tomar estos packs de rutas regionales con visitas a restaurantes, con hospedaje en hostales, con visitas culturales, podemos tercerar a humedales costeros, a todos estos parques nacionales que están vigentes aún para poder visitar. La idea es que si el cliente va con su entorno familiar, se le va a generar un descuento mayor y alternativamente nosotros le entregaremos información digital a su integrante del hogar más joven, por ejemplo, a su hijo, a sus nietos, para que puedan promocionar el producto a través de las redes sociales y nos puedan dar una cobertura mayor con la nueva era digital. Solo para terminar, quiero ejemplificar que si podemos entregar un pack regional en el tema de la cuarta región, que es una zona donde se produce el mayor pisco de Chile, la idea es que estos clientes puedan visitar las pisqueras, ¿no es cierto?, pueden visitar las localidades que están dentro del Valle del Elqui, como es Alcohuás, como es Monte Grande, poder hospedarse en los hostales de dichas localidades, poder visitar el Valle del Huasco, la tercera región, visitar las pisqueras, por ejemplo, de la producción del pisco con quemado, visitar lo que es la Reserva Nacional del Pingüino de Junco, que está en Punta Choro, conocer la caleta de General Aceituno, y un sinfín de panoramas guiados en los aspectos culturales. Esa es la idea y la estrategia de este pack de ruta regional orientado netamente a lo que es el turismo nacional. Adicionalmente, ahora voy a dejar a Marjorie, quien nos dará la visualización de los siguientes 2 puntos de esta estrategia de marketing digital. Ya. En la etapa del do, que es el hacer, en este punto el cliente ya está convencido y ya está como listo para realizar la compra, para utilizar nuestro servicio, y para hacerlo aún más fácil para el cliente, se utilizarán todos métodos de pago, descuentos en la caja de compensación, como había hablado Julián anteriormente, hacer descuentos de armada y por planilla, y que puedan tener facilidades de pago en efectivo, tarjetas y transferencias. Como método de medición, en esta etapa se utilizaría un KPI de conversión, donde se analizarían los ingresos del proyecto y en base al crecimiento anual se iría viendo si estamos teniendo unas ventas óptimas o no, y tomar las medidas necesarias como para mejorar el proyecto. En el punto del care, que es el cuidar, aquí el cliente ya vivió la experiencia con nosotros y ahora debemos enfocarnos en fidelizar a este cliente y que perdure en el tiempo. Entonces, como para fidelizarlo, les haríamos descuentos si vuelve a utilizar nuestros servicios, si nos recomienda, y también estarían optando a regalos que se pudieran hacer durante el año. Como método de medición utilizaríamos un KPI de fidelización. Esto nos ayudaría a nuestro proyecto para indicar con cuánta frecuencia vuelven los clientes a utilizar nuestros servicios. Esto sería mediante datos
donde revisaríamos el porcentaje de clientes fidelizados que tenemos y si están óptimos o no, y tomar las medidas necesarias para mejorar la fidelización de nuestros clientes. Y ya estamos dentro del tiempo, así que muchas gracias por su tiempo y a mis compañeros igual por el trabajo que realizamos. Buenas noches.